Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Hyojin Yu de la iglesia Hammam en Chuncheon. Debido al divorcio de mis padres y al nuevo matrimonio de mi padre, estaba lleno de resentimiento y odio. Me sentía como si mi padre, mi madre y mi madrastra hubieran arruinado mi vida. Pero Jesús resucitado vino a mi vida, y por él mi vida de resentimiento cambió a esperanza. Pude perdonar a estas tres personas y orar por ellas con amor. Este es mi testimonio. Cuando era joven vi muchas novelas. Estos días, si hablamos de novelas, la mayoría se tratan de amor, pero en ese momento los temas más comunes eran acerca de familias divorciadas. En las novelas siempre salían buenas madrastras e hijos malvados. Los hijos no podían olvidar a su mamá biológica, por eso molestaban a su madrastra negándose a llamarla mamá. Pero la buena madrastra hacía lo mejor para ganarse el corazón de los hijos. Cuando veía estas novelas con historias obvias, pensaba en por qué no me sucedían estas historias obvias a mí. Pensaba que estas historias eran posibles solo en las novelas. Todo lo que podía hacer era suspirar frente a la televisión, porque mi vida era todo lo contrario a estos dramas. Mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años. Mi mamá nos dejó y mi papá se volvió a casar poco después. Como era muy pequeña, no podía comprender bien lo que estaba sucediendo. Apenas me había adaptado a la idea de que había perdido a mi mamá y obtenido una madrastra desconocida. Pronto fuimos dejados en las manos de nuestra abuela. Mi abuela nos crió con tanto amor que tuve una infancia feliz, alegremente corriendo por el campo sin ningún cuidado del mundo. Pero al crecer, el vacío por la ausencia de mi madre crecía aún más. En las fiestas deportivas, mis amigos compraban algodón de azúcar agarrados de la mano de sus mamás y comían cosas ricas. También salían a las carreras junto a sus mamás. Pero lo único que podía hacer yo era mirarlos desde lejos, comiendo junto a mi abuela y mi hermano menor en una estera pequeña. A veces mi abuela mencionaba a mi mamá y me preguntaba si no la extrañaba. Un día en segundo grado, mi abuela agarrando mi mano me llevó a un restaurante lejos de casa. Cuando llegamos, estaba una señora desconocida. Mi abuela me la presentó diciendo que ella era mi mamá. No sabía qué esperar de esa reunión improvisada con mi madre, quien había desaparecido de mi memoria. No sabía qué hacer. Yo pensaba que madre no era alguien que solo da a luz, sino alguien que los protege hasta el final. Por eso había dejado de pensar en mi mamá, porque pensaba que era una persona que había abandonado a sus hijos, no merecía ser llamada madre. Siempre viví para probar que podía vivir bien sin ella. Pero ahora que nos haya buscado porque nos extrañaba, cuando nos había abandonado, no me alegraba para nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba diciendo que no necesitaba una mamá que nos había abandonado. Creo que mi abuela se dio cuenta de mi actitud, que rápidamente me tomó de la mano y salimos del restaurante. En la primaria tenía una amiga muy cercana. Sus padres también se habían divorciado y estaba viviendo con su mamá. Su mamá trabajaba duro para criarlas a ella y su hermana. Pensaba que era natural y perfectamente posible para una madre hacerse cargo de sus hijos y criarlos aunque se divorciasen. Pero mi mamá simplemente se había deshecho de nosotros. Esto era absolutamente imperdonable para mí. Mi madrastra era una persona fría como el hielo. Era una persona totalmente opuesta a las madrastras buenas que veía en las novelas. Yo había abierto mi corazón hacia ella, pero ella lo ignoraba y no se acercaba. A ella no le importaba lo que hacíamos, ni qué comíamos. Realmente no tenía interés en nosotros. Yo odiaba que se acercaran los días para pagar los costos del colegio. Era porque tenía que ir a mi madrastra, quien estaba a cargo de las finanzas de la familia, y pedirle el dinero. En los días que iba con la factura, me ignoraba o se hacía la dormida. ¿Por qué tengo que recibir este trato solo por unos dólares? Realmente me sentía humillada. Un día, cuando estaba en la secundaria, llevé la factura a mi madrastra. Realmente odié ir, pero sin otra opción tuve que ir a donde mi madrastra trabajaba. Ese día, como siempre, se hacía la que no me veía y continuaba trabajando. Pensé en salir porque hería mi orgullo,
pero no tenía otra opción. Esperé sentada por 30 minutos y me venían todo tipo de pensamientos. Me sentía muy mal y miserable por tener que hacer esto. Al final recibí el dinero, pero apenas salí del edificio, me salieron las lágrimas que había aguantado. ¿Por qué debo vivir así? ¿Por qué mi papá no pensó en sus hijos antes del divorcio y me convirtió en una niña pobre sin madre? ¿Y por qué justo tuve que traer a una madrastra como ella? Me entraba todo tipo de pensamientos, pero siempre terminaba pensando en que era mejor morir antes que vivir de esta manera. En la ida a casa había varios caminos que cruzar, pero yo siempre cruzaba sin fijarme si venía un auto. No tenía el valor para quitarme mi propia vida, así que prefería morir siendo golpeada por un coche. Algunas personas, cuando se presentan, comienzan diciendo: yo soy fulano que nació en una familia normal. Siempre me preguntaban a qué le llamaban ellos una familia normal. ¿Cómo sería la atmósfera de una familia normal? ¿Cómo será una relación normal entre una madre e hijos? Constantemente pensaba en cosas como estas. Nunca quise algo especial, sino solo una familia normal como los demás. Mi sueño desde chica era vivir en una familia llena de amor, por más que fuéramos pobres o tengamos que morir de hambre. Por eso me gustaba ir a la casa de mis amigas. Cuando iba a la casa de mis amigas sentía una calidez y paz que no podía sentir en mi casa. Un día en 8º grado pasé toda la noche en la casa de mi amiga durante el periodo de exámenes, y la mamá de mi amiga se quedó con nosotros. Dijo que no podía dormir mientras su hija estudiaba con tanta fuerza, y por si nos cansábamos nos traía frutas. Viéndola pensé: wow, no puedo creer que mamás como estas existan. Fue un choque cultural para mí. En el pasado no hubo una sola cosa que hubiera envidiado de esa amiga, pero ese día la envidié tanto al verla feliz con su madre así. Creciendo en esas circunstancias, me convertí en un regular super chica. Era buena en todo y hasta estudiaba bien, pero eso no era por qué me llamaba así, sino que era muy buena en fingir que me gustaba lo que no me gustaba y que estaba bien cuando no lo estaba. Mi orgullo era tan fuerte que odiaba mostrar mis debilidades a otros. El hecho de que tenía una familia dividida solo me hacía ver mal. Por eso, como no quería que otros sepan de mi familia, siempre pretendía estar bien y que no pasaba nada. Actuaba pretendiendo ser fuerte y me cubrí como si estuviera alegre. Y como siempre hacía todo dando lo mejor con una sonrisa, puede ser que muchos hayan creído que era una chica normal, de una familia normal sin problemas. Era tan buena en fingir que una vez estando en la universidad, tuve un trabajo provisional llamado Mystery Shopper. Era un trabajo donde tenía que pretender ser un cliente en los almacenes y evaluar su servicio al cliente y otros criterios. Por lo tanto, visitaba varias tiendas pretendiendo ser una novia que necesitaba productos para su nuevo hogar. El personal me llamaba señora y apasionadamente me explicaba las cualidades de los televisores y neveras. La razón por la que podía actuar perfectamente como una señora, a pesar de que era un joven, era por mis habilidades de actuación naturales. A veces me impresionaba tanto con mi propia actuación que me preguntaba si habría otra empleada como yo. Creo que estas habilidades de actuación eran naturales para mí porque desde pequeña me era una costumbre fingir. Este acto de fingir se extendía también hasta la iglesia. Yo fui a la iglesia desde que nací, desde cuando estaba en el vientre de mi madre. Y apenas me gradué de la escuela dominical, serví como profesora en el jardín, como miembro del coro y en muchas otras áreas de la iglesia. Pero en verdad no había ni siquiera un poquito de fe en mi corazón. La iglesia era un lugar donde iba los domingos, donde me encontraba con mis amigos y mi vida era una vida que no tenía nada que ver con Jesús. Pero como era una de las pocos jóvenes en una iglesia pequeña, fui a la iglesia recibiendo elogios y reconocimientos de los adultos por ser muy sometida a la vida cristiana. Eso fue porque siempre fingí creer bien en Jesús y ser una cristiana devota. Vivir fingiendo de esta manera me hizo tener que sonreír en todo momento, pero por dentro crecí cada vez más apagada. Un verano ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Mi hermana fue a Chuncheon para la universidad y comenzó a asistir a la iglesia Hammaum. Eso fue porque ella vino a vivir a los dormitorios de la iglesia. Un sábado fui a visitar a mi hermana y terminé yendo al culto de alabanzas del sábado.
Mi corazón se abrió completamente a través de los sonidos de la alabanza y oración de los miembros que llenaron el salón de adoración. Meses después, por la invitación de mi hermana, participé del campamento de verano de jóvenes. Como había ido a la iglesia por mucho tiempo, sabía el hecho de que Jesús había muerto en la cruz y resucitado al tercer día hace 2000 años atrás. También estaba el credo de los apóstoles, el cual tenía memorizado desde que iba a la escuela dominical. Pero mi fe había parado hace 2000 años atrás. Para mí Jesús había muerto hace 2000 años, resucitado hace 2000 años, y se había quedado en ese entonces, porque no sabía que la resurrección era verdadera, ni el significado de la resurrección. Pero cuando el Espíritu Santo me aclaró la resurrección por medio de la palabra, me arrodillé al instante. Parecía que el Jesús de hace 2000 años estaba de pie frente a mí en ese mismo momento. Jesús no era alguien que terminó 2000 años atrás, sino alguien que resucitó y que seguía vivo. Yo había encerrado a Jesús en el pasado, pero Él realmente había resucitado. Al postrarme delante del Todopoderoso vivo, se derrumbó todo lo que tenía. Se me derrumbó todo en lo que había insistido hasta ahora. Frente a Jesús vivo, no podía quejarme del divorcio de mis padres, de la ausencia de mi mamá y de que mi familia no era pacífica. Jesús estaba vivo, pero ¿qué he hecho hasta ahora en frente de Él? Al darme cuenta de que había ignorado al Jesús vivo, pensando como yo quería y viviendo como quería, no podía decir nada delante de Él. Era una bendición solo con que el Dios Creador haya permitido vivir este pecador que había vivido como quería hasta ahora. Pero además de eso, Jesús había dado su vida para salvar a alguien como yo y resucitó para ser mi Señor. No tuve otra que arrepentirme del pecado de no haber creído en Jesús y haber vivido como mi propia dueña. Y acepté a Jesús, quien resucitó y hoy vive como el Señor de mi corazón. Entonces mi fe, que estaba en el pasado de 2000 años atrás, se volvió real y mi vida cambió por completo. Mi situación seguía igual. Todavía vivía en una familia infeliz, divorciada, y mi padre y madrastra seguían siendo indiferentes a nosotros. La situación seguía igual, pero lo que había cambiado era mi corazón, donde Jesús ahora era mi Señor. Las cosas que veía como problemas, ya no las veía así. Enfrente a Jesús vivo, no había nada que pudiera ser un problema. Solía ver solo las cosas del mundo y vivía en resentimiento y queja, pero ahora me convertí en alguien que mira al cielo y vive por lo eterno y por Jesús. Sentía que mi perspectiva limitada se abría. Por medio de la resurrección, un hecho histórico, pude conocer quién es Jesús y confirmar que Él ahora está vivo. También, al darme cuenta de que Jesús ya cumplió todo y me lo dio todo, desaparecieron resentimientos y quejas de mi vida, y me llené de alegría y libertad. Hasta ahora había vivido resentida y odiando a mi papá, mamá y madrastra, pensando que ellos eran culpables de haber arruinado mi vida. Viví pensando que mi vida era difícil por estas tres personas y que yo era una víctima. Pero cuando me di cuenta de la realidad espiritual, me di cuenta de que en este mundo oscuro, la vida que no cree en Jesús resulta en una vida miserable donde son engañados por el diablo a ser nuestros propios señores. Las tres personas quienes yo pensaba que me hacían daño junto a mí, habíamos sido engañadas. Fue miserable saber que nos habíamos odiado el uno al otro porque no creíamos en Jesús. Cuando Dios nos amó tanto, que había estado esperando tan ansiosamente que volvíamos a Él todo el tiempo. Al darme cuenta de cómo se sentía Dios, naturalmente pude perdonarlos. Y sentí compasión por sus vidas, porque habían vivido una vida difícil sin Jesús. Pude entender por qué tomaron las decisiones que tomaron y por qué vivieron de la manera que lo hicieron. Por eso comencé a orar por ellos. Cuando pensé especialmente en todas las dificultades que mi madre debió haber sufrido, me sentí terrible por haber actuado de la manera en que actué. Ahora me llevo bien con mi papá, mamá y hasta con mi madrastra. Dios naturalmente reemplazó los rituales ancestrales de nuestra familia con los servicios de adoración en casa durante cada fiesta. Aunque todavía haya familias que no creen en Jesús, estoy agradecida de que podamos alabar a Dios juntos y escuchar el Evangelio. Incluso mis padres, que nunca han ido a la iglesia, cantan himnos como si ya los conocieran.
Cuando termina la alabanza, yo comparto sobre la resurrección de Jesús. Les comparto que todo el poderoso vino y se fue de esta tierra, y que Jesús resucitado, que hoy vive, es el Señor de nuestra familia. Entonces mi papá pregunta cuándo va a terminar y que me apuren, pero yo sigo compartiendo el Evangelio más apasionadamente. Les pregunto, ¿creen que no solo la muerte, sino todos los problemas de nuestra vida han sido resueltos porque Jesús resucitó? Entonces mi papá, a regañadientes, dice amén. Creo y oro para que Dios abra las puertas de la salvación a toda mi familia. Yo era alguien que tenía tanto dolor por la familia, y Dios me regaló la comunidad de la iglesia. Todo lo que hice fue arrepentirme y creer en Jesús como mi Señor, pero Él me hizo uno con Jesús como parte de la comunidad de Cristo, mi familia celestial. Creciendo, nunca escuché la palabra te amo de nadie, pero esa palabra que tanto quería escuchar estaba escrita en la Biblia. Dios me decía que me amaba tanto hasta dar a su Hijo. Y Jesús me decía que me amaba tanto hasta dar su propia vida. Enfrente a ese inmenso amor, Dios hizo que mi corazón se vuelva cada vez más humilde. A través de la comunidad de la iglesia que me fue dada, pude sentir todo el cuidado y amor genuino que necesitaba. Estaba agradecida al pensar cómo pude recibir tanto amor. Mi vida pretenciosa como actriz ha terminado y puedo vivir libremente con esta comunidad de la iglesia que me acepta tal como soy. Ya no oculto mis sentimientos ni tampoco me preocupo o sufro sola, porque tengo una comunidad que se preocupa y ora junto a mí. Antes visitaba cada tanto a Chuncheon para visitar a mi hermana, pero ahora voy todas las semanas. Viajar de ida y vuelta por mí misma cuesta mucho dinero y tiempo. Definitivamente no es fácil, pero siempre estoy alegre porque voy camino a encontrarme con mi amado Jesús y mi familia eterna, los miembros de la iglesia. 2 años atrás, un miembro de la iglesia me dijo repentinamente, Hyojin, después de creer en Jesús, tu cara es lo que más cambió. ¿Cómo es que me veía antes que me dijo que mi cara fue lo que más cambió? Pensé que debía haber personas peores que yo antes de creer en Jesús, pero cuando saqué una foto vieja, me quedé en completo shock. Antes de creer en Jesús, mi corazón estaba lleno de resentimiento y quejas que mi cara parecía un yeso, pero ahora había cambiado completamente. Agradezco a Dios por haberme transformado de esta manera. Para mí Jesús era alguien disecado en un museo por 2000 años. Pero Jesús rompió el vidrio de la muerte, resucitó de la tumba y entró directo a mi vida. Estoy verdaderamente agradecida hacia Él por salvarme de ahogar mi vida entera en resentimiento, por salvarme de ser la persona más lamentable del mundo y por darme una esperanza eterna en el cielo. Jesús, tal como has dado tu vida por mí, yo también quiero caminar este camino hasta el final dando mi vida. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.